Hola personas, población, humanidad. Aquí les saluda Madame Gorgona una vez más para darles la bienvenida a este espacio Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. Esta semana en la Ciudad de México tenemos semáforo verde. Es decir, estamos un poco más cerca de la vida normal como queremos pensar. Supongo que con normal nos referimos en la vida cotidiana a la vida como era antes de la pandemia. ¿Cómo es que estamos reanudando actividades? ¿Cómo es que vamos a regresar? Esta emisión quiero reflexionar un poco sobre esto, sobre los retornos. Recuerdan quizá la emisión que dediqué a las pausas. La pandemia fue la gran pausa, una pausa involuntaria, y hablaba sobre los diferentes tipos de pausas. Bueno, pues ahora quiero hablar sobre los diferentes tipos de retorno. ¿Cómo estamos regresando? ¿Cómo queremos regresar? ¿Vamos a regresar a lo mismo que antes? ¿Realmente es un regreso exacto a lo que veníamos haciendo? ¿A qué sí vamos a regresar y a qué no? Bueno, recuerden que la integración creativa tiene un enfoque eminentemente artístico, pero que es de mi interés personal sacar estas experiencias artísticas y trasladarlas a otros entornos en donde puedan ser útiles. Entonces, bueno, en esta ocasión quiero contarles de 2 retornos que yo he vivido en el ámbito artístico y que han sido los siguientes. Uno en la flauta y uno en la danza. Retornos después de pausas. Por azares del destino, de joven, en mi etapa formativa, dejé de tocar la flauta durante unos 6 años. Cuando regresé, que decidí reanudar mis estudios de flauta, pues fue como en esta ocasión, este regreso a la vida, ¿qué se dice? ¿Normal? ¿De verdad voy a regresar? Bueno, sí regresaba al instrumento, pero yo ya no era la misma persona. Fue una pausa ahí académica porque en el Inter estudié literatura inglesa. Entonces yo había estudiado flauta, luego sucedió en esos años la huelga de la UNAM, dejé de tocar flauta, estudié literatura inglesa y luego regresé a la flauta, después de alrededor de 6 años. Entonces imagínense, yo regresé con un gusto, con un deseo de tocar de nuevo. Pero ¿qué creen? Que cuando tomé el instrumento de nuevo entre mis manos, mi mente dijo, haz esto otro. Mira, recordaba tantas cosas mi mente que quería hacer. ¿Y qué creen que pasó? Que mi cuerpo no podía hacer todo eso que mi mente recordaba. ¿Qué cosas querríamos retomar ahora que vamos a regresar de la pandemia, de este túnel largo y oscuro que fue la pandemia? Pero que quizás sintamos que no van a regresar de igual manera. Bueno, pues retomando esta historia personal, recuerden que la integración creativa se trata de mi experiencia personal que busco compartir de manera funcional con mis alumnos, gracias también a mi formación académica y a mi experiencia profesional. Cuando yo regresé a la flauta y sentí esta impotencia de querer hacer lo que mi cuerpo no estaba respondiendo, pues no quedó otra que recurrir a la técnica. Claro, para eso estaba ahí mi queridísimo maestro, Miguel Ángel Villanueva, a quien siempre le voy a estar agradecida, no solo por haberme formado como flautista, sino por haberme acompañado en ese proceso específico del retorno. Escuchen, ya llegó el pan, escuchan la corneta del pan. Vean cómo ahora no estoy grabando de día. Bueno,
este regreso fue muy importante porque fue un trabajo de equipo entre el maestro y mi yo alumna. ¿Y qué hice yo como alumna? ¿Y qué pretendo hacer ahora con este regreso de la pandemia? Bueno, tuve que ser muy paciente y perceptiva de lo que iba sucediendo. Yo iba siguiendo instrucciones y me daba unas desesperadas porque mi cuerpo, insisto, no respondía a lo que estaba yo entendiendo. Y me parece que en la vida cotidiana nos pasa algo muy parecido. Les he contado que soy paciente de terapia psicoanalítica y también tengo por ahí como analogías con esto. Primero entendemos, les hablaba en la emisión anterior, todo empieza por el análisis. Entendemos, pero en lo que el cuerpo asimila, en lo que todo el ser asimila lo que vamos haciendo, es un proceso que puede llevarse un tiempo. ¿Qué tanto? No sabemos. Depende de cada quien. Depende del tipo de pausa, del tipo de regreso. Pero la paciencia es sin duda algo crucial en este proceso de retorno. Bueno, pues evidentemente logré ese retorno a la flauta con éxito después de muchos ratos de estar estudiando. Les he contado, el estudio de un instrumento requiere que estemos en soledad los músicos muchas horas, mucho tiempo de nuestras vidas. Son esfuerzos que hacemos a puerta cerrada. A veces nos queremos azotar porque algo no se resuelve, porque estamos entendiendo, pero el cuerpo no lo asimila. Y tenemos que darle tiempo, tenemos que darle continuidad al trabajo, porque si no, nunca llegaríamos a obtener resultados. Pues les voy a decir que firmemente pretendo tener la misma estrategia para este regreso de la pandemia. Antes de seguir al otro retorno en la danza, a compartirles este otro regreso, les voy a contar que después de un año de pandemia, precisamente regresé también al metro a utilizar el sistema de transporte colectivo metro. ¿Por qué? Para regresar a entrenar mis clases de ballet. Tuvimos que mudarnos, tuve que regresar al metro. La verdad es que se me cambiaron, se me movieron los tiempos. Estaba yo muy incómoda la semana pasada por tener que cambiar la estructura. Recuerden que la integración creativa se trata de crear estructuras. Y en el momento que llega un cambio, y mover cosas, de pronto no es sencillo. Pero bueno, el cambio es lo único seguro. Así que regresé a una estructura más o menos parecida a la que tenía antes de la pandemia, porque regresamos al mismo lugar en cuanto a ubicación. Tuve que volver a usar el transporte, el metro, recorrer la misma distancia, volver a ubicar tiempos. No estoy entrenando los mismos días, pero por eso digo, es parecida, es una rutina más o menos parecida. Y me agarró, la verdad es que fuera de condición, digamos. El primer día de plano no lo logré, se me fueron los tiempos, no me di, se me hizo no tarde, pero no logré armar mi día. Al día siguiente dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Los cambios llegan, la estructura es lo que va a permitir que regreses a esto como se tenga que regresar ahora, no como fue. Y la estructura previa estuvo ahí para apoyar. La técnica, en el caso de la flauta, fue lo que me ayudó a regresar
a retomar el estudio y a rebasar el nivel que ya había tenido y convertirme en flautista. Bueno, ahora que estoy saliendo de la pandemia, tuve que regresar al transporte público porque había podido estar resolviendo cosas caminando y a distancias cortas. Bueno, pues ahora en la Ciudad de México tengo que trasladarme más lejos y la estructura, la organización de tiempos y la disposición, la paciencia están siendo mis herramientas técnicas, por así decirlo, para regresar. ¿A qué? A entrenar. Y entonces esto me lleva a este otro retorno. También, cuando tuve a mi hijo, hace ya 7 años, pues dejé de entrenar, dejé de hacer ballet, porque pues se me movió toda la estructura que yo ya tenía. La verdad es que me tardé en reanudar muchas actividades y entre otras pues estaba la danza. De manera que cuando regresé a entrenar, pues ya estaba yo mayorcita. Me dieron los 38 años, tuve a mi hijo a los 33. Y entonces ya tenía yo todo organizado, igualmente estaba yo muy entusiasmada de reanudar, pero tenía esta experiencia previa de la flauta. Y yo sabía que cuando regresara iba a pasar algo muy parecido. Mi mente recordaba todo. Pero ¿qué creen? Que la mente no baila sola, ¿verdad? Recordarán el capítulo, no el capítulo, la emisión sobre la corporalidad. El cuerpo es el instrumento que traemos todo el tiempo. Y cuando no lo entrenamos, bueno, pues no responde. Entonces, con este antecedente de la flauta, yo dije, pues voy a mi clase de ballet de nuevo. Voy a reanudar a esta edad, después de tanto tiempo de no entrenar. Sabiendo que lo que sé, lo sé. Pero ahora tengo que recordarle a mi cuerpo de qué se trata este entrenamiento. Regresé, le pedí a mi querida maestra Meche Limón que me recibiera de nuevo en su clase. ¿Y saben qué me dijo? Si tú te tienes paciencia, yo también. Tú ven, pero tú vas a tener que ser paciente contigo. ¿Y qué creen? Esa vez ya no me costó tanto trabajo, por lo menos emocionalmente, porque ya tenía aquel otro antecedente. Entonces yo dije, pues sí, vengo a disfrutar este retorno. Tengo ya una experiencia previa con una técnica que tuve que retomar. Todo está aquí. Voy a ser paciente conmigo. Voy a aprovechar mi estructura de tiempos, de disciplina, los conocimientos que ya tengo para saber que voy a regresar, que tarde o temprano esas habilidades van a regresar a mí, a mi cuerpo. Claro, con la conciencia de que ya estaba regresando a otra edad. Y a esto me refiero con que a veces no regresamos igual. El tiempo pasa, las circunstancias cambian, las expectativas ya no pueden ser las mismas, igual que ahora en la pandemia, ¿cierto? No podemos esperar regresar exactamente a lo mismo. ¿Y qué creen que sucedió? Que además yo me puse la consigna de no lastimarme por forzarme a entrenar indebidamente, ni de más, ni exigiéndome fuera de mis circunstancias. Y poco a poco, como con la flauta, en aquel intento de juventud, en aquel esfuerzo de juventud más bien, porque no fue intento, sí lo retomé, llegué también un día a recuperar esas sensaciones, ese control, la fuerza, porque son cosas que no son de un día para otro. Recordarán, yo he insistido, el entrenamiento artístico requiere tiempo. Y los artistas que hacemos pausas sabemos cuando retornamos que tenemos que ser pacientes. En la danza, por ejemplo, para no lastimarnos.
en la música simplemente para tener buenos resultados, porque de otra forma no se llega, simplemente no se llega. Quienes hemos tenido pausas, intentamos compartirle a los alumnos, a nuestros estudiantes, esa experiencia de la paciencia. Quizá quienes hemos tenido pausas y que hemos experimentado estos retornos, se me ocurre pensar que llegamos a tener incluso más paciencia que como si empezáramos de cero. Claro, cuando empezamos por primera vez, pues todo es desconocido. Cuando uno regresa, ya tiene antecedentes. Antes de la pandemia ya teníamos una vida. Ahora tendremos que echar mano de nuestras propias estructuras para decidir qué vamos a retomar como estaba, qué vamos a modificar. Y yo quiero hacer énfasis en que no solo se trata de entender, porque para la vida cotidiana también se requiere paciencia y continuidad, disciplina, entrenamiento. Para regresar, para salir al exterior, para retomar nuestras actividades. Todavía estamos con las escuelas que no regresan del todo. Falta que profesores y estudiantes reanudemos las actividades presenciales. No sabemos del todo cómo va a ser bien a bien ese proceso. La ciudad, por lo tanto, todavía no regresa al 100% a su normalidad, pero insisto, ¿realmente vamos a retornar a lo mismo? ¿Vamos a volver? Habrá cosas en las que sí, habrá cosas en las que no. Yo no sé, la verdad, cómo es que con mis estudiantes voy a retornar. Tendré que observarles, tendré que preguntarles cómo se sienten, tendré que prestar atención a lo que necesitan. Y la integración creativa se trata de eso, de percibir, de estar atentos a lo que se vaya necesitando, para echar mano de lo que ya existe, de lo que se puede recuperar como venía, y también para recuperar lo que ya existía con variantes. Y por supuesto, de aprovechar la experiencia de lo que ya sucedió para crear cosas nuevas. Pongo a su disposición toda mi formación, mi experiencia profesional y les deseo un buen regreso de pandemia. Les deseo que encuentren sus propias estructuras para este retorno que emprendemos en sociedad. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Yo soy Madame Gorgona y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, personas, población, humanidad.